Me transmigraron a una novela romántica sobre un director ejecutivo como el villano secundario, y mi misión era vaciar la fortuna de la protagonista femenina antes de abandonarla tras ser incriminada por bancarrota, dándole al protagonista masculino amplio margen para hacer su entrada triunfal. Pero el sistema se equivocó al momento de mi entrada. Para cuando conocí a la protagonista femenina, su empresa ya estaba en quiebra. Chloe estaba de pie en un tejado, sosteniendo una caja de cartón con solo $200 a su nombre. Sin embargo, las instrucciones del sistema seguían siendo las mismas: anfitrión, ve a seducirla, consigue un Maserati en una semana y engánchala para que salga de una mansión en un mes. Me quedé prácticamente atónito. ¿Qué dijiste? ¿Querías que la engañara y la sedujera, que le sacara dinero a esta mujer indigente? Señalé a la mujer aturdida que tenía delante, discutiendo desesperadamente con el sistema. Chloe estaba de pie al borde del tejado con una fina camisa blanca, tan frágil que parecía a punto de caerse en cualquier momento. El aire orgulloso y arrogante de un director ejecutivo desapareció por completo. El sistema se quedó en silencio unos segundos antes de admitir a regañadientes su error. Lo siento, anfitrión. Este humilde trabajador es nuevo en el trabajo y cometió un pequeño error al calcular mal su cronograma de despliegue según el plan original. Debía llegar hace 2 años. Se aclaró la garganta, fingiendo serenidad. Pero está bien. Aunque la línea temporal no es correcta, nuestra misión como villano secundario sigue siendo la misma: vaciarle el bolsillo y luego abandonarla sin piedad. Chloe solo tenía $200, pero el sistema quería que le sacara un Maserati en una semana. Ya no aguantó más y empezó a suplicarme con un gemido. Causé un desastre en mi primer trabajo, mi jefe me va a matar. Anfitrión, por favor, sálvame, ayúdame a encubrir esto. Te lo pagaré cuando esto termine. Incluso presentaré un informe a mis superiores para que te den el doble de puntos. Si hubiera llegado 2 años antes, no me habría sorprendido tanto la dificultad de la misión. En la trama original, la empresa de Chloe acababa de salir a bolsa y prosperaba. Como nueva magnate tecnológica, era el centro de atención de todo el mundo empresarial. Olvídense de un Maserati, podría haberse comprado una mansión por capricho. Muchos capitalistas establecidos querían casarse con ella para forjar poderosas alianzas comerciales. Pero lo que casi nadie sabía era que el abuelo de Chloe, durante su juventud culta en el campo, sufrió un accidente y fue salvado por un joven granjero de la familia Miller. No solo se convirtieron en mejores hermanos, sino que también hicieron un pacto: si tenían hijos o nietos, podrían unir a sus familias mediante el matrimonio. Sin embargo, tras el traslado de la familia a la ciudad, ambas familias perdieron contacto gradualmente y el asunto del compromiso de la infancia se fue olvidando poco a poco. Eso fue hasta que yo, un personaje secundario malicioso, escuché esta historia por casualidad. Viajé desde lejos y me hice pasar descaradamente por el nieto de ese abuelo Miller, Jacob Miller. Me colé en la vida de Chloe con un montón de mentiras, aprovechándome de ella, estafando su dinero y su afecto, y obligándola a salir conmigo y a comprometerse conmigo. Luego, cuando la incriminaron y se declaró en bancarrota, debía tomar el dinero inmediatamente y huir, dejándola sola. Incluso si quería suicidarse, debía ignorarla por completo, sin mirar atrás. El verdadero Jacob Miller era el protagonista masculino de la novela. En la historia original, tras el fallecimiento de su abuelo, se enteró del compromiso por el testamento, tomó un tren, haciendo varios transbordos, para finalmente encontrar la compañía de Chloe. Llegó justo a tiempo para verla de pie en el borde del tejado, a punto de saltar. Como protagonista masculino redentor, el verdadero Jacob, por supuesto, no sería como un villano despiadado como yo, que simplemente se daría la vuelta y se iría. Era gentil, considerado y amable. Salvó a la suicida Chloe en su momento más difícil e indefenso, permaneció a su lado. La sanó y la ayudó a reconstruir su imperio, culminando en un gran final feliz. Pero ahora, ¿dónde estaba el protagonista masculino? ¿Dónde estaba la conmovedora redención? ¿Por qué demonios estaba yo, el villano, en su lugar? El sistema tosió 2 veces. Disculpas, presentador. Debido a un fallo del sistema, la llegada del protagonista masculino también se ha retrasado. Conocerá a la protagonista femenina dentro de 2 años. Mientras tanto, ¿podrías seguir el guión original y engañar un poco a la protagonista? Estaba a punto de maldecir al sistema,
pero antes de que pudiera abrir la boca, Chloe saltó del borde del tejado justo delante de mí, con la mano derecha acariciando el collar que le había dejado su madre. Parecía que estaba a punto de caerse. Si la protagonista moría, toda la historia se derrumbaría sin posibilidad de recuperación. Estaba a punto de explotar. Sin tiempo para pensar, desaté todo el potencial de una carrera de 100 metros, lanzándome hacia adelante y abrazando la cintura de Chloe. Perdida en su dolor, no estaba preparada en absoluto. Cayó hacia atrás y ambos caímos al suelo. Me miró fijamente, a esa persona que había aparecido de repente, completamente atónita. Le tomó un momento procesar lo sucedido. Ella negó con la cabeza y esbozó una sonrisa amarga. Gracias por salvarme, pero de verdad que ya no quiero vivir. Una vez que te vayas, seguiré, la cortaré, igual morirás. Si este fuera el verdadero Jacob, la habría consolado con ternura y cariño, animándola a salir del abismo. Pero yo no era él. No podía robarle el guión al protagonista masculino. Por instinto, le di una bofetada. ¿Cómo te atreves a morir? ¿Sabes quién soy? Soy el hombre con el que se supone que te casarás. ¿Te atreves a morir antes de que se cumpla nuestra promesa? Chloe estaba claramente desconcertada. Es decir, ¿quién no lo estaría cuando un desconocido aparece de repente diciendo ser su prometido? A pesar de haber sido directora ejecutiva durante tantos años, su carácter era sorprendentemente bueno. No se enojó ni siquiera después de recibir una bofetada. Solo negó con la cabeza. Debes haberte equivocado de persona. Al instante siguiente, le di una bofetada en la otra mejilla. Mentira. ¿Cómo podría estar equivocado? Tú, Chloe, tu padre lo era. Tu abuelo y el mío eran hermanos de sangre en Miller's Creek y concertaron nuestro matrimonio. Respiré hondo y seguí con mi diatriba. En nuestro pueblo todos decían que tu familia se hizo rica, que ahora eres director ejecutivo en la gran ciudad y vives en una mansión. No puedes faltar a tu palabra ahora, no después de todo esto. Al fin y al cabo, se supone que soy el marido del director ejecutivo. Chloe se frotó las mejillas enrojecidas y pensó un momento antes de levantarse. Me miró y por fin recordó. Jacob Miller, ¿verdad? Mi abuelo lo mencionó. Pero la empresa de mi familia quebró. Ya no soy la misma Chloe de antes. No puedo darte la vida que quieres. Nuestro compromiso es... Quería decir que se había cancelado, pero no podía permitirle decir esas palabras. ¿Quién sabía si saltaría del tejado en cuanto el compromiso se rompiera de verdad? Me incliné, la agarré del cuello y, obedientemente, haciendo el papel de villano, grité histéricamente. ¿Qué quieres decir? ¿Me estás dejando? Mujer despiadada y traidora. Todos en casa, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, saben que vine a la ciudad para casarme con una familia adinerada. Si rompes ahora, ¿cómo podré volver a aparecer? Mejor me muero. En ese momento, me estaba metiendo en el personaje. Empujé a Chloe y corrí frenéticamente hacia el borde de la azotea, gritando mientras corría, no quiero vivir más. Que nadie intente detenerme. Chloe nunca había visto una escena así. Se quedó paralizada un segundo, luego se abalanzó sobre mí y me rodeó la cintura con los brazos, con la voz temblorosa. No hagas ninguna estupidez. Me casaré contigo, ¿de acuerdo? Solo no te mates. Ay, Chloe, tu perdición es que eres demasiado amable, demasiado tierna. Ni siquiera quieres vivir, pero no soportas ver la tragedia de otra persona desarrollarse ante tus ojos. Sonreí con suficiencia, y una sonrisa triunfal se dibujó en mi rostro. Pasé un brazo por los hombros de Chloe con naturalidad, guiándola sutilmente hacia la salida de la azotea. Me alegra que hayas entrado en razón. Déjame decirte que soy el galán del pueblo. Muchas chicas me querían. No pierdes nada estando conmigo. Además, no te estoy estafando. La dote es solo de $300,000. Solo dame $300,000 cuando nos casemos. Chloe levantó la cabeza de golpe, frunciendo el ceño mientras me miraba. Te lo dije, no tengo dinero ahora mismo. La despedí con un gesto de desdén. Puedes estar en deuda conmigo por ahora, pero ni hablar.
Me acerqué, con un tono quejumbroso y arrastrado. Cariño, no querrás que sea el hazmerreír de todos, ¿verdad? Soy muy frágil, ¿sabes? Si no me tratas bien, podría saltar de un edificio. Chloe se quedó callada. O mejor dicho, después de la dura experiencia de la bancarrota y su intento de suicidio, estaba emocional y físicamente agotada, sin energías para discutir conmigo. La exdirectora ejecutiva, cuyos bienes habían sido liquidados, se quedó solo con los $200. Sin hogar y sin dónde ir, no tuvo más remedio que seguirme hasta mi casa, un pequeño apartamento de alquiler a solo 3 paradas de autobús, que el sistema me había gestionado eficientemente apenas media hora antes. Aunque estaba en bancarrota, Chloe, con su camisa blanca y su porte alto y elegante, seguía sin encajar en el pequeño apartamento. Ocultó sus emociones, sin mostrar expresión alguna, simplemente aferrándose con fuerza a la caja cuadrada que su madre le había dejado y murmurando un suave «gracias». Su rostro era verdaderamente hermoso. La observé un momento más. Entonces una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. No seas tan educado conmigo. Soy tu futuro esposo, ¿sabes? Después de todo, yo no era el bondadoso protagonista. Quedarse con un villano como yo le esperaba mucho más sufrimiento. Chloe quería morir de verdad. Sus padres habían fallecido hacía unos años, y sus demás familiares la trataban como una paria, evitándola a toda costa. Les había dado a sus empleados generosas indemnizaciones por despido, así que no quedaba mucho que gestionar. No tenía apegos, y la ambición que una vez tuvo por su carrera y fama se había visto mermada, reducida a polvo por la traición de amigos y socios. En la estrecha sala de estar del apartamento, se acurrucó tranquilamente en el sofá algo desgastado. La manta que la cubría era el primer vestido a medida que su padre le había regalado tras su primer éxito empresarial, una pieza que no se atrevía a vender debido a su singular valor sentimental. Había anochecido, pero por mucho que se esforzara, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, su mente se llenaba de imágenes del día en que su empresa quebró. El desplome de las acciones, las llamadas frenéticas de los inversores, los rostros de pánico de sus subordinados. Todo parecía congelado para siempre en ese día caótico, y su vida, inevitablemente, estaba marcada por la palabra fracaso. Chloe se incorporó, cubriéndose la cara, y permaneció así hasta que el primer rayo de sol se filtró por las cortinas. Pensó, aún tengo que morir. Morir sosteniendo el recuerdo de su madre, luciendo el regalo de su padre. Los fracasados no merecían vivir. En cuanto al compromiso de la familia Miller, ella no podía cumplirlo, pero Jacob aún era joven. Era mejor que cargar con una ruina como ella el resto de su vida. Podría escribir una nota de suicidio explicándolo todo, que su familia estaba en bancarrota y ya no merecía el matrimonio. Decidida, Chloe cerró los ojos, se recostó en el sofá y respiró hondo. Esto es todo. Tomó un bolígrafo y un papel de la mesa. Justo cuando escribía la primera línea, una bofetada repentina la golpeó en la mejilla. En el rabillo del ojo, el chico de la familia Miller se abalanzó sobre ella y la abofeteó. Mírala ahora. ¿Por qué no estás despierto buscando trabajo? ¿Piensas aprovecharte de mí? Yo tampoco dormí bien la primera noche con la protagonista. Normalmente duermo hasta el mediodía, pero di vueltas en la cama y me desperté poco después de las 6. Un leve sonido provenía de la sala, algo entre un suspiro y un llanto suave. Me levanté de la cama sin hacer ruido, fui de puntillas hasta la puerta y miré por detrás del marco. Chloe estaba sentada en el sofá, con la cara entre las manos, aparentemente absorta en recuerdos del pasado. Al cabo de un rato, se incorporó de repente y cogió un bolígrafo para empezar a escribir. El sistema, también despierto, me comentó al oído, ¿qué hace la protagonista despierta tan tarde? ¿Estará escribiendo algún plan de venganza? Ni hablar. Para nada. Si aún tuviera ese empuje y ambición por el futuro, no estaría pensando en morir. De repente, me asaltó una idea. ¿Sería una nota de suicidio? Al instante siguiente, abrí la puerta de golpe y corrí hacia ella, dándole una bofetada a Chloe. Mírala ahora. Levántate y empieza a enviar tu currículum. Chloe tenía buen carácter, pero por muy amable y comprensiva que sea una persona, no puede permanecer indiferente después de recibir varias bofetadas sin motivo. Se levantó de golpe, arrugando la nota de suicidio que había estado escribiendo. ¿Qué haces?
¿Algún día pararás? Me miró con furia, con los ojos brillantes de ira. Verla enfadada me tranquilizó. No le tenía miedo a su ira. Le tenía miedo a su falta de vida. Me aclaré la garganta, la agarré del brazo y me senté a su lado. Alcé la voz, fingiendo agravio. Soy tu esposo. ¿Puedo golpearte un par de veces? Deberías reflexionar sobre ti mismo. Como futura esposa, necesitas tener cierto sentido de la responsabilidad. ¿Planeas vivir a costa de mí el resto de tu vida? Mis palabras hicieron que el rostro de Chloe palideciera y luego se sonrojara. Incluso el sistema quedó impresionado. Incluso mencionaste las responsabilidades familiares. ¿Cómo es posible que tenga el valor de morir ahora? Saqué una laptop de un armario, la abrí y la conecté al wifi. No tengo muchas expectativas puestas en ti. Fíjate en tu formación y experiencia laboral. Un trabajo que paga decenas de miles de dólares al mes debería ser pan comido para ti. Date prisa y envíame tu currículum. Lo publicaré en todas las plataformas de empleo. Esta vez, Chloe no se resistió. Obedientemente aceptó mi solicitud de amistad en Facebook y me envió su currículum. Debió ser de cuando empezó su negocio hace años. Apenas le eché un vistazo antes de quedar deslumbrado por su deslumbrante contenido: una prestigiosa escuela secundaria, una universidad de primer nivel, un asesor académico de renombre, artículos publicados en revistas de renombre. Lo más importante es que los diversos proyectos de startup en los que participó habían conseguido un capital de riesgo sustancial y generado una rentabilidad considerable. Con un currículum tan increíble, ¿qué trabajo no podría encontrar? Enseguida recurrí a varias plataformas de búsqueda de empleo, y con un solo clic, envié su currículum masivamente, llegando a cientos de buzones de correo de empresas en un instante. Chloe pareció notar la expresión en mi cara. Se mordió la comisura de la boca con un gesto de autodesprecio. Todo eso era cosa del pasado. En mi estado actual, dudo que alguna empresa legítima me quiera. La interrumpí. Te prohíbo que hables así de ti. Si ni siquiera una empresa quisiera a Chloe, alguien como yo bien podría rendirse y quedarme en el suelo. Como para demostrarle sus palabras, mi teléfono empezó a vibrar sin parar al segundo siguiente. Varias empresas empezaron a enviarme mensajes a través de la plataforma. Hola, ¿buscas trabajo? Disculpa, ¿es usted la señora Chloe? Si es posible, nos gustaría programar una entrevista contigo. Los representantes de RRHH no solo fueron amables, sino que todos pertenecían a empresas grandes y reconocidas de las que había oído hablar. La agarré del brazo con entusiasmo. Mira, futura esposa, te dije que hay muchos lugares que valoran tus habilidades. Y sus sueldos también parecen bastante buenos. Van a las entrevistas, consiguen un trabajo, ganan dinero y luego me lo dan todo. El otro día vi un reloj que me gustó en mi teléfono, el último modelo. Probablemente agotada por mis insistencias, Chloe se levantó cansada. Se frotó el puente de la nariz y suspiró. Lo sé, intentaré conseguir algunas entrevistas ahora, pero no te hagas ilusiones. La interrumpí de nuevo, mirándola. ¿Necesitas que te acompañe? Se negó. No, no es necesario. Aunque Chloe dijo que no necesitaba que la acompañara y que había dejado el recuerdo de su madre en el apartamento, como trabajador dedicado elegido por el sistema, decidí seguirla en secreto para evitar que tuviera ideas suicidas mientras yo no la veía. Por suerte, el viaje pareció ir sobre ruedas esta vez. El estado de ánimo de Chloe era estable. Alquiló una bicicleta compartida y la manejó durante 10 minutos, parándose finalmente frente a un edificio de oficinas cercano. Bajé del taxi y revisé mi teléfono. Era una de las empresas que me había contactado en la plataforma de empleo, pero no la más grande ni la más famosa. ¿Eligió este lugar para su primera entrevista para aumentar sus posibilidades de éxito y animarse? Sin nada mejor que hacer, compré un té de burbujas y me senté en una maceta, bebiendo perlas y jugando con el móvil para pasar el rato. Estaba dispuesto a esperar una hora, escabullirme y seguirla a la siguiente entrevista. Pero, inesperadamente, después de solo 20 minutos, el pitido del sistema resonó en mis oídos. Anfitrión, mire. Están echando a la protagonista. Ni hablar. Me levanté rápidamente y me escondí detrás de un árbol grande. Solo era una entrevista.
¿Tenía un conflicto de valores con el jefe o un desacuerdo sobre creencias? ¿Cómo podían echarla? Pero era cierto. Los guardias de seguridad prácticamente se llevaban a Chloe en brazos. Parecía desaliñada, trastabilló unos pasos antes de recuperar el equilibrio. Detrás de ella, unos hombres con uniformes de seguridad gritaban algo que no pude entender desde la distancia. El sistema también se sorprendió. ¿Qué pasa? Anfitrión, ¿deberías ir a verla? Creo que su estado emocional es un poco inestable. Chloe tenía la cabeza gacha, la expresión oculta y aún sostenía una copia impresa de su currículum. ¿Debería ir con ella? Negué con la cabeza. El pasado de Chloe había sido un camino de rosas. Era un verdadero prodigio. Los reveses y dificultades de los últimos días eran algo que jamás había experimentado. Si apareciera ahora, sería como exponer sus momentos más bajos y humillantes, lo que probablemente sería aún más cruel para ella. Saqué mi teléfono, pensé un momento y le envié un mensaje de voz. Cariño, ¿qué tal la entrevista? Avísame cuando tengas los resultados, ¿vale? Te espero en casa. Chloe también sacó su teléfono. Le echó un vistazo y respondió rápidamente. Entendido. Además, no estamos en un momento en el que debamos llamarnos cariño y maridito. Chloe se quedó allí un rato, se arregló la ropa y luego caminó hacia otro edificio cercano. Era otra empresa que la había enviado, una que se había comunicado con ella a través de la plataforma de empleo. Esta vez, no esperé afuera. Tenía demasiada curiosidad por lo que sucedía dentro, así que la seguí sigilosamente, escabulléndome hasta la zona exterior de la sala de entrevistas y aguzando el oído. Al instante siguiente, se oyó una voz. Chloe, no esperaba que vinieras. ¿Te has olvidado de tu mejor amiga de siempre? Envió un correo a todas las empresas, diciéndonos que no te ayudáramos si buscabas trabajo. Lo siento. Si Recursos Humanos me hubiera dicho que vendrías antes, no te habría hecho perder el tiempo. El jefe de la empresa añadió otra frase. Probablemente ya contactó con todos. No te molestes en ir a los demás sitios. Algunos incluso podrían intentar humillarte. Me quedé paralizado. ¿Qué? ¿Quién era ese amigo del que hablaban? Por suerte, Chloe no salió enseguida. Habló con la persona de dentro un rato más, y al escuchar, fui entendiendo las cosas. Resultó que la bancarrota de Chloe no fue tan sencilla como parecía. La habían traicionado desde dentro. Chloe siempre había admirado a la traidora como a una hermana mayor. Tras el fallecimiento de sus padres, uno tras otro, fue esta persona quien la animó a superar el dolor e intentar emprender. Así que, más tarde, cuando la carrera de Chloe despegó y esta amiga le pidió los datos internos de su empresa, no sospechó nada. Entonces, la amiga se dio la vuelta y vendió los datos a la competencia. Conspiraron para llevarla a la bancarrota, y luego, con naturalidad, le dijeron, lo siento, pero frente al dinero y las ganancias, que es un amigo. Finalmente entendí por qué Chloe estaba tan decidida a morir. Parecía haber perdido por completo la esperanza y el apego al mundo. Si solo hubiera sido una bancarrota, tal vez no habría sido tan terrible. Para una emprendedora, podría haber intentado volver. ¿Pero y si hubiera algo más? La muerte de sus padres, el abandono de su familia, la traición de su mejor amiga. ¿Podría alguien soportar todo eso y perseverar? Me fui discretamente antes de que Chloe saliera. Estaba a punto de irme a casa, pero cambié de opinión. Acababa de abrir una nueva pastelería cerca, con descuentos para atraer clientes. Un pastel de chocolate de 15 centímetros por solo $50. Entré y compré uno. Al salir, Chloe acababa de salir del edificio. Esta vez, ningún guardia de seguridad le gritaba, y se veía mucho mejor que antes. Su expresión era tranquila cuando levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. Corría hacia ella, sosteniendo la cajita del pastel. La saludé y grité, cariño, qué coincidencia. Salí a comprar el almuerzo y me encontré contigo. Mi tono era alegre, ignorando por completo que hacía apenas 2 horas, Chloe me había dicho con remilgo en un mensaje que no estábamos listos para un cariño tan íntimo. La rodeé con el brazo. Debe ser telepatía. Acabas de tener una entrevista, ¿verdad? ¿Cómo te fue?
¿Recibiste los resultados? Era evidente que el cuerpo de Chloe se tensó por un instante. Guardó silencio unos segundos, como si se contuviera, y luego, como si ya no pudiera soportarlo, estalló de repente. Se giró hacia mí, alzando la voz y con los ojos ligeramente inyectados en sangre. Los resultados están listos. Fracaso. Un completo fracaso. Ninguna empresa quiere basura como yo. Nadie en el mundo me quiere. ¿De acuerdo? Ya te dije que el compromiso debería cancelarse. Solo estás perdiendo el tiempo con un desastre como yo, conteniéndote. Retiró el brazo sutilmente, retrocedió 2 pasos como para crear distancia, y bajó la cabeza, girando la cara hacia un lado, como en una postura defensiva, temerosa de que la abofeteara de nuevo. Tenía sentido. Después de todo, se suponía que mi personaje villano era irascible, irrazonable y carente de empatía. En los 2 días que llevábamos de conocernos, ya le había dado varias bofetadas. Cerró los ojos, con una expresión de resignación sombría. Pero inesperadamente, lo que cayó sobre su mejilla esta vez no fue una bofetada, sino un suave suspiro. La abracé con fuerza. Le acaricié suavemente el pelo. ¿Quién dice que nadie te quiere? Todavía me tienes, ¿verdad? Siempre estaré a tu lado. Tendría que dejar a Chloe tarde o temprano, en cuanto llegara la carta. Pero pensé que, con su estado mental tan bajo, una pequeña mentira piadosa no le haría daño. Chloe parecía aturdida por mi acción. Se quedó allí un buen rato antes de enderezarse lentamente, mirándome sin pestañear y diciendo, palabra por palabra, no me dejarás, pero Jacob, mírame con atención. Ya no soy director ejecutivo y ni siquiera encuentro trabajo. No soy tan increíble como pensabas. Quizás hasta tengas que apoyarme. Bostecé, balanceando el pastelito nuevo. Ya lo sé, ya lo sé. Si no encuentras trabajo, mejor no lo busques por ahora. De todas formas, no tengo prisa por casarme. Tomé su mano. Vamos a casa a comer pastel. Intento morderlo, está riquísimo. De ahora en adelante, cuando pase algo feliz, compremos esto para celebrar. Bueno. Al instante siguiente, Chloe me devolvió el apretón de la mano lentamente. Murmuró un suave, vale. Como era de esperar, Chloe no buscó trabajo durante un tiempo. Tras las entrevistas fallidas, empezó a quedarse en casa, en el apartamento de alquiler. Claro que no estaba completamente inactiva. Se encargó de tareas como limpiar y cocinar. Pero la mayor parte del tiempo, estaba acurrucada en el sofá, jugueteando con su teléfono, haciendo quién sabe qué. Después de 3 o 4 días, yo ya no estaba preocupada, pero el sistema sí. Empezó a molestarme. Anfitrión, ¿crees que la protagonista femenina de verdad se ha rendido? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? La misión, anfitrión, la misión. Si de verdad se convierte en una pobre de por vida, ¿cómo vamos a sacarle dinero? ¿No se desvía eso de nuestro propósito original? Me estaba molestando tanto la insistencia del sistema que me tapé la oreja y me aclaré la garganta. Puedo obligarla a actuar varias veces, pero al final, la decisión de rendirse o perseverar es suya. Es como un estudiante que se prepara para un examen. Los padres y profesores pueden presionarte 1, 2, 3 veces, pero el impulso de un estudiante destacado siempre nace de dentro. Y creo en Chloe. Creo que puede resolverlo sola. 5 días después, Chloe por fin salía. Estaba en la habitación jugando cuando la vi de pie en la puerta, con las pestañas levantadas mientras me miraba. Esta vez, llevaba el vestido que le había dejado su padre, sosteniendo un fajo de documentos que parecían haber sido hojeados muchas veces, con las esquinas ligeramente curvadas. Me llamó suavemente, Jacob. Gruñí en señal de reconocimiento y solo levanté la vista después de terminar mi juego, fingiendo estar sorprendido por su apariencia. Mis pupilas se contrajeron mientras exclamaba, «¡Guau! ¿Cariño? ¿Qué pasa? ¿Te escapas de casa?» Chloe frunció los labios. Primero negó con la cabeza suavemente, luego guardó silencio por un momento, como si se escabullera. Respiró hondo. «Lo he pensado, Jacob. Tienes razón. No puedo seguir así. Todavía te tengo. No puedo arrastrarte por el resto de mi vida,
convirtiéndote en una persona inútil que debas cuidar. Miró los documentos y dijo lentamente, intentaré empezar un nuevo negocio, crear un nuevo plan y recaudar fondos, empezando desde cero, poco a poco. Jacob, cree en mí. No te decepcionaré. Dejé el teléfono, me levanté de la cama y la abracé fuerte. Bueno, creo en ti. Chloe no me decepcionó, y lo más importante, no se decepcionó a sí misma. En 2 años, realmente logró resurgir, luchando por volver al centro del mundo empresarial. Una vez más, se convirtió en el centro de atención. Quizás el halo de la protagonista femenina influyó poco, pero el factor más importante fue la propia Chloe. Nunca había visto a nadie con una energía tan desbordante, tan incansable. Dormía solo 4 o 5 horas al día, visitando a los inversores uno a uno, luchando una y otra vez por financiación y proyectos. Tenía muchos rivales, pero algunos se sintieron conmovidos por su sinceridad y estuvieron dispuestos a darle una oportunidad. Con ese capital, no tan grande, recuperó poco a poco el antiguo edificio de su empresa. Tras salir de las profundidades, Chloe ya no estaba tan triste. Nuestra relación también parecía estrecharse. Se volvió bastante dependiente. Insistía en venir a casa a comer y cenar todos los días, encargándose de cocinar y limpiar. No sé de dónde sacó esta obsesión por la limpieza. Al principio, cuando la empresa estaba empezando, necesitaba mucho dinero, y la mayor parte de los fondos se invirtieron en desarrollo. Más tarde, a medida que el negocio iba tomando impulso y se estabilizaba, Chloe finalmente volvió a la riqueza y retomó su vida como directora ejecutiva. Sin que yo se lo pidiera, encargaba que nos trajeran a casa los relojes y zapatos más modernos para que yo pudiera elegir. También compró 2 coches de lujo y una mansión, todo a mi nombre. Yo estaba a cargo de su tarjeta bancaria. Sus ingresos se depositaban directamente en ella, y solo guardaba unos pocos miles de dólares para sus gastos mensuales. Después de 2 años, había ahorrado casi 30 millones. Entonces, en un día aparentemente normal, llegó a casa del trabajo. Mientras la llevaba de la mano para dar un paseo, de repente sacó del bolsillo una caja de terciopelo rojo para anillos. Me miró y dijo, palabra por palabra, con la mayor seriedad, cariño, todo el dinero de mi cuenta bancaria es tuyo, como dote. ¿Podemos casarnos ya? Chloe parecía haberse acostumbrado a llamarme cariño. 30 millones era 100 veces más que los 300.000 que mencioné entonces, pero ¿podría decir que sí? Mi mente se quedó en blanco con un zumbido fuerte. ¿Qué debía hacer? Habíamos llegado tan lejos. ¿Qué excusa podía usar para negarme ahora? No podía simplemente decir que le había estado mintiendo todo el tiempo y que, por lo tanto, no podía casarme con ella. Al instante siguiente, la voz del sistema resonó de repente en mis oídos. Anfitrión, prepárate. El protagonista masculino regresa. Jacob Miller, el verdadero Jacob Miller. ¿Qué? Estaba tan perdido por una excusa que mi mano, que ya estaba a punto de extenderse, se congeló en el aire al oír esas palabras y se retrajo lentamente. El verdadero Jacob Miller. Tenía que admitirlo, Chloe me trataba demasiado bien. Siempre me llamaba cariño, y por un tiempo, casi me había olvidado del protagonista masculino, incluso llegué a creer que era el verdadero nieto de la familia Miller. Ahora me di cuenta de que era hora de devolverla a la persona correcta. El sistema tosió 2 veces, con tono de disculpa. Lamento informarle en un momento como este, anfitrión. El protagonista masculino es un personaje originario de este mundo. Debido a un fallo del sistema, el verdadero Jacob Miller se enteró del matrimonio concertado entre la familia Miller y Chloe hace apenas una semana. Compró un billete de tren ayer y acaba de llegar a la ciudad. Ahora va camino al edificio de la empresa de Chloe. El sistema me mencionó. En cuanto a ti, anfitrión, tu misión está cumplida. Como prometí, todos los puntos se devolverán a tu cuenta. Puedes irte cuando quieras. Levanté la vista para mirar a Chloe, que estaba frente a mí. Durante el minuto de silencio que nos separaba, ella seguía agarrando el anillo con fuerza, pero con el paso del tiempo, su expresión se tornaba cada vez más nerviosa y ansiosa. Tenía los labios apretados, como si le hiciera esfuerzo. Chloe esbozó una sonrisa forzada. Parecía haber notado que algo andaba mal conmigo.
Respirando hondo, me dijo en voz baja, Jacob, ¿qué te pasa? ¿No te gusta el estilo? Debería comprarme otro. Hice todo lo posible por contener la tristeza de la despedida. La miré fijamente, grabando su imagen en mi mente, luego di un paso adelante y le di un último abrazo. No hace falta, me encanta. ¿Te acuerdas del pastelito que te compré cuando buscabas trabajo? Espérame aquí un rato. Voy a comprar uno y podemos celebrar esta noche. Mi participación en esta historia terminó aquí. En cuanto al desarrollo de la historia de los protagonistas, ya no me incumbía, ni necesitaba saberlo. El sistema cumplió su promesa, duplicó mis puntos de misión originales y los convirtió en moneda depositada en mi cuenta. Combinando todo lo que Chloe me había dado antes, dinero, relojes y coches, ahora era un auténtico millonario. Como esta riqueza solo podía gastarse en este mundo, decidí quedarme. Le pedí al sistema que me ayudara a conseguir una nueva identidad, usando mi nombre original, Ethan. Esa misma noche, abordé un avión y salí de esa ciudad rumbo a Miami, en el sur. Como hombre adinerado, rápidamente empecé a vivir una vida envidiable, té por la mañana, compras, golf, asistir a desfiles de moda y contemplar las enormes sumas en mi cuenta bancaria cada día, lamentando mi existencia vacía y aburrida. 2 años después de dejar a Chloe, me había cansado de mi vida lujosa y aburrida, y en un arrebato de inspiración, tomé una decisión que iba en contra de todos mis instintos. Decidí usar el dinero para empezar un negocio. La idea me vino a la mente mientras jugaba con mis amigos. Todos me miraban boquiabiertos, casi con la mandíbula al suelo. ¿Estás loco, amigo? Se supone que los niños ricos como nosotros solo disfrutamos de nuestra herencia. No puedes andar con tonterías así. Sí, claro. ¿No has oído hablar del hijo mayor de la familia Thompson? Fue el primero de su clase en una universidad de la Ivy League. Mi padre lo elogió toda mi vida. Qué inteligente, ¿verdad? Pero luego montó un negocio después de graduarse y perdió más de 100 millones en 2 años. Piensa en cuántas modelos podrías comprar con esa cantidad de dinero. Tenían razón. Pero ¿qué puedo decir? Creo que esos años con Chloe me malcriaron muchísimo. No solo me sentía abrumado, sino que, siempre que estaba de mal humor, ella, sin pensarlo 2 veces, me ofrecía la mejilla y me preguntaba con lástima, Jacob, ¿estás triste? ¿Por qué no me pegas? Antes te gustaba hacer eso, ¿verdad? Debo admitir que extrañaba mucho esos días. Tanto es así que, incluso después de dejar a Chloe, intenté contratar a un par de universitarios, dándoles una buena suma de dinero para que aguantaran mis bofetadas cuando estaba de mal humor. Pero simplemente se arriesgaban y me miraban con desafío. Puede que me hayas comprado el tiempo, pero yo conservo mi dignidad. Puedes acostarte conmigo, pero no puedes humillarme así. Después descubrí que las personas con menos dignidad del mundo son los empleados. Por solo $3,000 al mes, no solo trabajan a destajo, sino que también te dejan darles órdenes y gritarles a tu antojo. Así que decidí que mejor sería simplemente el jefe. Para sorpresa de todos, resultó ser un jefe bastante exitoso. No solo no perdí dinero, sino que incluso empecé a obtener ganancias. En la barra, mis amigos se quedaron boquiabiertos otra vez. Todos me rogaron que les enseñara mis modales. Por favor, enséñame. Si mi empresa sigue perdiendo dinero, mis padres me van a desheredar. Un poco de halagos me hizo sentir en la cima del mundo. En realidad, no fue tan complicado. Acabo de aplicar los mismos métodos que usé con Chloe. ¿Acaso los jóvenes no necesitan sufrir un poco? Todos lo pasan. Si otros pueden, ¿por qué tú no? Reflexiona sobre ti mismo. ¿Cómo puedes conseguir un ascenso y un aumento si no trabajas duro? Aunque mis métodos eran rudimentarios y crueles, ya que el salario de nuestra empresa era de 7 a 8 veces el promedio del sector, con excelentes prestaciones y viajes anuales al extranjero, una horda de élite seguía queriendo cambiar de trabajo y trabajar para mí. Al fin y al cabo, si pudieras sobrevivir con un jefe como yo, no temerías a ningún otro líder monstruoso en el futuro. Tomé mi copa de vino y miré a mis amigos expectantes. Esta noche, mi empresa debía firmar un contrato con otra firma. El trato estaba prácticamente cerrado, solo faltaba firmarlo, así que me sentí lo suficientemente seguro como para llevarlos conmigo y presumir.
Mis amigos gritaron de alegría, deseando ir juntos al edificio de oficinas. Así que encabecé una gran procesión de personas. Mientras caminábamos hacia la sala de conferencias, llamé al subordinado encargado del asunto. Pensé que todo estaba resuelto, pero antes de que pudiera decir nada, le tembló la voz. Jefe, acabamos de recibir una notificación. Su inversor, que está entre bastidores, no está satisfecho con muchos detalles y va a venir personalmente. ¿Qué? Nunca había tratado con esta empresa. Era una empresa tecnológica del norte, fundada en los últimos años y recientemente adquirida por un misterioso magnate de la inversión. Este magnate era muy reservado y rara vez aparecía en público. Pero corrían rumores de que había experimentado un evento repentino que le cambió la vida hace un par de años. Estaba a punto de casarse, pero su amado la abandonó repentinamente durante la propuesta. Desde entonces, se había vuelto fría, despiadada e inaccesible. Apreté el teléfono con el ceño fruncido. El valor del proyecto no era tan alto, solo unos pocos millones. ¿Era realmente necesario que este pez gordo se presentara en persona? La voz de la persona continuó por teléfono. Dijeron que el reparto de utilidades era inaceptable y que debía renegociarse. Además, el plan de diseño y los costos y beneficios subsiguientes. Cuanto más escuchaba, más me irritaba. Ya me dirigí a la puerta de la sala de conferencias. La abrí de golpe y empecé a gritar. ¡Maldita sea! ¿Esto no tiene fin? El descuento que te hicimos ya era el máximo, ¿y aún no estás satisfecho? Ya lo acordamos y ahora lo estás cambiando. ¿Crees que soy un pusilánime? Sabía que no era culpa de mi subordinado. Así que mi ira se dirigía a la otra parte. No me importaba si era un pez gordo o no. Cuando hago negocios, siempre le doy a la otra parte un amplio margen de beneficio y no microgestiono, por eso muchas empresas quieren trabajar conmigo. Si esta no funcionaba, habría otra. Los miré con enojo, con los puños apretados, listo para golpear la mesa. De repente, alguien me agarró la mano por detrás. Caminó a mi lado y lentamente me desenroscó los dedos. Su mejilla rozó la mía y su voz me susurró al oído: no golpees la mesa, te lastimarás la mano. Mejor golpéame, como en los viejos tiempos. ¿Te haría sentir mejor? Giré la cabeza rígidamente. Era Chloe. Ella era la inversionista. Habían pasado 2 años. Chloe lucía casi igual que antes. Su mano seguía apretando la mía con fuerza. Su mirada era intensa, llena de una especie de emoción y deseo obsesivo y frenético. Por fin, te he estado buscando durante mucho tiempo, Ethan. Todos nos miraban. No solo el equipo de la otra compañía, sino también el grupo de amigos que había traído. Todos estiraban el cuello, con la cara llena de chismes, susurrando entre ellos. ¿Qué pasa? ¿Quién es esta mujer? Parece ser una inversionista importante. ¿Han oído hablar de ella? Será Chloe, exclamó mi amigo pijo. Mi papá me la mencionó. Incluso publicó una revista con su entrevista, donde decía que había logrado salir de la bancarrota. Y aquí estoy yo, malgastando constantemente la fortuna familiar. Mejor me pongo a recoger chatarra. La charla era abrumadora, y Chloe seguía cogiendo mi mano, llamándome Ethan una y otra vez, volviéndome loco. Le di una bofetada. ¿Para qué me llamas? No soy Jacob, lo sabes. Soy un impostor. Tienes un prometido de verdad. Esos 2 años fueron un juego para engañarte. Sí, todo era falso. Pero ¿quién iba a saber que, por un instante fugaz, deseé ser el verdadero Jacob Miller, alguien que pudiera legítimamente estar a su lado? Pero solo era un cumplidor invocado por un sistema, un villano materialista, vanidoso y mercenario. Entonces, Chloe, ¿por qué me buscas? Tienes un amor predestinado. Por favor, no me mires así nunca más. No me eches a perder los recuerdos de esos 2 años. De lo contrario, podría empezar a pensar que incluso un sinvergüenza como yo, que solo quería estafarte, podría haberse enamorado de ti de verdad. Cerré los ojos, respiré hondo, me solté de su mano con fuerza y bajé corriendo las escaleras. Esta vez, Chloe, por favor, no me sigas. Mierda.
Solo después de bajar corriendo las escaleras me di cuenta de que había venido en el coche de mi amigo. Mi coche estaba aparcado en otro sitio. Era demasiado tarde para llamar a mi chofer. Pero apenas unos minutos después, llegó un Rolls Royce. La ventanilla bajó lentamente, revelando el rostro ansioso de Chloe. Abrió la puerta y me agarró del brazo. Su voz temblaba y era algo incoherente. Pero gritó mi verdadero nombre desde mi mundo original. Ethan, te he estado buscando desde que te fuiste. Sé que no eres Jacob y sé que ahora tienes una nueva identidad. ¿Pero qué importa? Los 2 años que pasamos juntos no fueron falsos. ¿Oh sí? ¿Por qué tuviste que irte? Tenía los ojos rojos, como si estuviera conteniendo las lágrimas. Aparté la mirada, sintiendo una punzada de lástima en el corazón. ¿Y el verdadero Jacob Miller? Chloe, él era con quien estabas comprometida. El verdadero Jacob Miller. Chloe se quedó paralizada un momento, aparentemente confundida, sin entender por qué lo había mencionado. Reflexionó un momento, como si por fin lo hubiera comprendido. Me metió en el coche. Jacob Miller, ¿verdad? Vamos a verlo. El coche fue directo a la estación de tren. Me agarró la mano con fuerza todo el tiempo. Compró un billete a una ciudad costera cercana, que salía en media hora, un viaje de 2 o 3 horas. Al anochecer, Chloe y yo estábamos en otra ciudad. La sensación era tan extraña que no podía asimilarla. Chloe ya había sacado su teléfono y llamado a su asistente. ¿Has contactado con Jacob Miller? Envíame su dirección y por favor, avísale a él y a su esposa que los visitaremos pronto. ¿Esposa, Jacob Miller estaba casado? Sí. Cuando Chloe y yo estábamos sentadas en la espaciosa y luminosa sala de Jacob Miller, me quedé completamente atónita. Su esposa llevaba un top con hombros descubiertos, tenía una personalidad muy dulce y le estaba dando instrucciones a la criada para que cocinara mientras nos preparaba el té. Parpadeé y finalmente no pude resistirme a llamar a Jacob al jardín. Empecé con torpeza. Lo siento, Jacob. Usé tu identidad durante 2 años. Si no fuera por mí, quizás el final de la novela no habría sido tan diferente. Jacob se rascó la nariz. Su reacción fue la misma que la de Chloe. Parecía desconcertado por lo que decía. Después de un momento, negó con la cabeza y se rió. Está bien. De hecho, pensándolo bien, te agradezco que hayas conocido a mi esposa. Al ver mi confusión, empezó a recordar. ¿Sabías que cuando conocí a Chloe, tenía un carácter terrible? Insistía en que yo era un fraude. En ese entonces, ella estaba ocupada buscándote, expandiendo su empresa y planeando venganza contra quienes la habían incriminado. Era un torbellino de actividad todos los días. No me interesaba, solo vine a la ciudad porque su familia era la única que conocía y esperaba conectar con ella. Pero al verla constantemente desdichada y al borde del colapso, decidí mantener las distancias. Así que simplemente le dije que el compromiso se había cancelado. Pero justo después de decir eso, salí y me encontré con mi actual esposa. Me esperaba con flores afuera de la empresa de Chloe, diciendo que era socia suya. Dijo que quiso conocerme desde el primer momento. Jacob me dio una palmadita en el hombro. Su dulce voz llegó a mis oídos. Así que, ya ves, no te sientas culpable por usar mi identidad. Si Chloe y yo nos hubiéramos juntado por alguna ridícula promesa ancestral, no habríamos sido felices. Las personas que deberían estar juntas toda la vida son las que se aman de verdad. Ethan, ahora estoy con mi media naranja. ¿Y tú? ¿Yo? Justo cuando Jacob terminó de hablar, Chloe salió corriendo de repente de la habitación. Probablemente habíamos estado hablando afuera demasiado tiempo. Parecía ansiosa y nerviosa, pero su expresión se relajó un poco al verme. Luego se acercó y se arrojó a mis brazos. Frunció los labios y me entregó su teléfono. No para de sonar. Alguien debe estar buscándote. La miré de reojo y tomé el teléfono. La pantalla estaba llena de docenas de mensajes, pero todos eran del chat grupal con mis amigos. Estaban indignados por la repentina aparición de Chloe y mi misteriosa desaparición. ¿Cuál es la situación? ¿Ethan tiene una aventura con ella? Apuesto a que no sabremos nada de él esta noche.
¿Acaso Ethan se dejó seducir por su belleza y ya han vuelto? ¿Qué demonios? Me puse rojo, luego pálido. Casi tiro el teléfono al suelo. Chloe también vio los mensajes. Se tocó la nariz. Ethan, ¿podemos volver? La esposa de Jacob también salió de la villa. Rodeó a Jacob con el brazo, y ambos nos miraron a Chloe y a mí con cálidas sonrisas. Me sentí un poco avergonzado. Le pellizqué la mejilla y murmuré, ¿volver? Ya hablaremos de eso cuando lleguemos a casa. No dijo nada más, pero se estaba haciendo tarde y tomar el tren a casa sería un subidón. Jacob se había ofrecido a que pasáramos la noche allí, pero pensé que sería demasiado molesto. Así que reservé un hotel cercano. Cuando Chloe me acompañó a mi habitación de hotel, se quedó en la puerta, con aire indeciso, como si tuviera algo en mente. Volvió a sacar el tema de la tarde. Ethan, cuando dije que quería empezar de cero contigo, lo decía en serio. Sabía que me había perseguido hasta aquí y no podía seguir evadiendo la pregunta. Así que también me puse serio y la miré. ¿Pero y los asuntos prácticos? Chloe, tu empresa está en el norte y ahora me va muy bien en el sur. No pienso mudarme a otra ciudad. Me interrumpió rápidamente, negando con la cabeza con firmeza. Ethan, nunca tienes que complacerme. Me adaptaré a ti. Ya he empezado a trasladar mis operaciones comerciales a tu ciudad. En un año como máximo, podré establecerme allí de forma permanente. Me quedé atónito. Que yo supiera, salvo el abuelo de Chloe, que se había mudado de su pueblo natal al campo, su familia nunca había cambiado de ciudad. De repente recordé algo. ¿Y qué hay de este contrato? ¿Por qué fuiste tan quisquilloso? Ya te hicimos una concesión absoluta. ¿No estabas satisfecho con esto y aquello? Chloe se puso nerviosa de repente, las puntas de sus orejas se pusieron ligeramente rojas. Antes de que pudiera terminar, me interrumpió rápidamente. No, Ethan, no es así. Solo quería encontrar una oportunidad para verte. Tu responsable dijo que no vendrías, así que se me ocurrió esta tontería de echarte. Por favor, perdóname. Olvídate de este proyecto. Te daría todas las ganancias de mi empresa si quisieras. Sus palabras me recordaron a hace 2 años, cuando Chloe puso todos sus ingresos en mis manos para que hiciera con ellos lo que quisiera. Su expresión ahora era tan seria como entonces. Su mirada se fijó en mí. Sacó la mano del bolsillo y me la ofreció. En su palma había una caja de terciopelo rojo, el anillo que no me había podido dar la última vez. Ethan, ¿aún estás dispuesto a aceptarlo? El sol de la tarde pareció brillar a través de los 2 años, cayendo de nuevo sobre mí. Tomé la caja con cuidado. Ya no era el que hacía las cosas fingiendo ser Jacob Miller. Solo por esta vez, le daría una oportunidad a mi verdadero yo y a la verdadera Chloe.